A ver, si uno piensa en la tabla periódica, es fácil que la mente viaje, no sé, a un salón de clases, ¿verdad? A un examen de química, a tener que memorizar símbolos. Pero si le damos la vuelta, no es solo un póster aburrido, es literalmente un mapa de todo lo que existe. Y cada uno de ellos tiene un nombre, una historia. Y es ahí donde me pregunto, ¿por qué el oro? Su símbolo es AU. ¿Quién decidió llamar polonio a un elemento? ¿O qué hace Einstein ahí, no? En medio de todos esos metales. Para la conversación de hoy nos vamos a sumergir en un viaje sorprendente, esos que desglosan este proceso de nombrar los elementos químicos. Nuestra misión es explorar esas historias ocultas. Vamos a rastrear los nombres desde la antigüedad, cuando se basaban en lo que se podía ver, oler, hasta la era atómica, donde la ciencia se convirtió en un campo de batalla político. Totalmente. Y es que no es solo un tema de etimología. La forma en la que se nombran los elementos es un espejo de lo que una sociedad valora en un momento dado. Es un reflejo de su cultura. Exacto. Hay nombres que vienen de la mitología, otros que son puro orgullo nacional y, claro, homenajes a las mentes más brillantes. Entonces, empecemos por el principio, con los elementos que conocemos desde hace milenios: el oro, la plata, el cobre, el hierro, los más antiguos. Y lo que tienen en común es que son increíblemente directos, casi literales. ¿A qué te refieres con directos? A que en sus idiomas originales describían una propiedad física muy evidente. El oro, por ejemplo, su símbolo es AU, Ajá. que viene del latín aurum, que se relaciona con aurora por ese brillo dorado del amanecer. Qué poético. Y la plata, AG, viene de argentum, que significa algo así como blanco y brillante. No había misterio, era pura descripción. Ah, claro. Y eso explica por qué tantos símbolos no coinciden con nuestros nombres en español. Como el plomo, que es PB. Siempre me pregunté de dónde salían esa P y esa B. Viene directo del latín plumbum. De hecho, de ahí viene el término plomero, porque las tuberías en la antigua Roma se hacían de plomo. Lo mismo pasa con el cobre. Su símbolo es Eu, de cuprum, por la isla de Chipela, isla mediterránea que es famosa por sus minas de cobre en la antigüedad. O el hierro, Fe, de ferrum, que deriva de la palabra hierro o espada. Eran los nombres del latín, la lengua de la ciencia de la época. Exacto, y se quedaron para siempre en los símbolos. Entiendo. Pero hay un caso que siempre me ha fascinado. El mercurio. Tiene como una doble identidad, ¿no? Es un ejemplo perfecto de cómo se mezclaban la observación y la mitología. A ver, por un lado se la asocia con el planeta Mercurio, y en extensión con el dios romano mensajero, que era famoso por su velocidad. Pero su símbolo Hg cuenta otra historia, viene del griego latinizado hydrogarium. ¿Y eso qué significa? Significa plata líquida, hidro de líquido y árgidos de plata. Una descripción perfecta de su apariencia, así que en un solo elemento tenés la ciencia observacional y la imaginación mitológica juntas. Es increíble cómo ese enfoque descriptivo se convirtió en la norma, no solo para los metales antiguos, sino para elementos descubiertos mucho después. Claro, los nombres se volvieron una herramienta científica. Pensá en el oxígeno, su nombre significa generador de ácido, del griego oxis, ácido, y genes, generador. Lavoisier, quien lo nombró, creía que era un componente de todos los ácidos. Se equivocó en el detalle, pero la intención era nombrar al elemento por su función química. O el hidrógeno, generador de agua, porque cuando se quema forma agua. Y la lista sigue, ¿no? Leí sobre nombres basados en colores. Muchísimos, y la mayoría viene del griego. El cloro, por ejemplo, de cloros, que es verde pálido por el color del gas. El cromo viene de croma, color, porque sus compuestos son muy coloridos. O el yodo de iodes, violeta por su vapor. Y no solo la vista, también el olfato, que hoy parece algo poco científico. Por ejemplo, el bromo, del griego bromos, significa odor y huele mal. Y luego está el osmio, de osme, olor. Uno de sus óxidos tiene un olor penetrante muy desagradable. El nombre era una advertencia. Pero en algún momento pasamos de nombrar las cosas por cómo huelen a algo
totalmente distinto. De repente la tabla se llena de nombres de lugares y aquí la historia se pone más política. Esa poesía sensorial dio paso a algo mucho más terrenal, el orgullo nacional. Plantar una bandera. Exacto. Nombrar un elemento ya no era solo describir la naturaleza, sino reclamarla para tu país. El caso más conmovedor debe ser el del polonio. Marie Curie, quien era polaca pero trabajaba en Francia, para 1898, Polonia no era un país que existía como nación independiente. Estaba dividida entre Rusia, Prusia y Austria. Este nombramiento, realizado mientras ella trabajaba en Francia, fue un poderoso gesto científico y político, una forma de afirmar la existencia de Polonia y dejar una huella inmortal en la tabla periódica, demostrando su compromiso con su tierra natal. Y eso abrió la puerta, claro. Totalmente. Después tuvimos al Gallo, por Galia, el nombre latino de Francia, el Germanio por Alemania, el Rutenio por Rutenia, que es una forma de decir Rusia. Cada descubrimiento era un trofeo. Y entre todas estas historias hay una que es casi absurda, la de un pueblito minero en Suecia, Ytterby. Ytterby, la capital no oficial de la tabla periódica. Es una locura. Es una anomalía estadística increíble. De una sola mina en ese pueblo, que no es ni una ciudad, salieron los minerales para 4 elementos. 4. Y todos con nombres parecidos para hacerlo más confuso, ¿no? Exacto. De Ytterby salieron el itrio, el terbio, el erbio y el iterbio. Un solo punto geográfico dejó una huella enorme. Y si ya estás nombrando elementos por tu país, el siguiente paso lógico es honrar a las personas, a los héroes. Así llegamos al Curio, por Marie y Pierre Curie. O el Einsteinio por Albert Einstein. El Mendelevio, inmortalizando al gran Dmitri Mendeleev, el arquitecto de la tabla periódica. Era crear un panteón científico. Y cuando se agotaban los científicos, siempre quedaba la mitología. Como si buscaran nombres con peso, con una historia ya incorporada. Claro, por eso tenemos al titanio, por los titanes, conocidos por su fuerza, el torio por Thor, el dios nórdico del trueno, o el Prometeo por Prometeo, que le robó el fuego a los dioses. Pero mi secuencia favorita es la de los planetas. Uranio, descubierto poco después del planeta Urano, y luego los que vinieron después, los artificiales, siguieron el orden del sistema solar. Después del Urano viene Neptuno, así que el elemento 93 se llamó Neptunio. Y después de Neptuno, Plutón. Por eso el elemento 94 se llamó Plutonio. Es una secuencia elegante, lógica, en medio del caos de la tabla. Pero claro, me pregunto, ¿qué tan sostenible era este sistema? Con la ciencia volviéndose tan competitiva en el siglo XX, sobre todo con la Guerra Fría, esto tuvo que generar conflictos. Generó una verdadera guerra, la guerra de los elementos pesados. De repente, sintetizar un nuevo elemento no era solo un logro científico, era una demostración de la superioridad de tu sistema político. Capitalismo contra comunismo. Exacto. Y quien lo sintetizaba primero reclamaba el derecho a nombrarlo. Y ahí empezaron los problemas de ¿quién llegó primero? El caso más famoso fue el del elemento 104. El laboratorio de Dubna en la Unión Soviética lo llamó Kurchatovio, en honor a Igor Kurchatov, el padre del programa nuclear soviético. Poco después, el laboratorio de Berkeley en Estados Unidos también lo sintetizó y lo llamó Rutherfordio. Teníamos un elemento con 2 nombres, un problema diplomático en la tabla periódica. Un caos total. La comunidad científica estaba paralizada. Se necesitaba un árbitro y ahí entra en juego la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que tuvo que intervenir y crear un sistema para calmar las aguas. ¿Y qué solución encontraron? La solución fue brillante. Crearon un sistema de nombres temporales basados en el número atómico, Unilquadium. Suena a robot de ciencia ficción. Exacto. Suena terrible, pero funcionó. Para el elemento 104, 1 es hum, 0 es nil, 4 es quad, y le añades iun y queda Unilquadium. Fin de la discusión. Un nombre provisional neutro.
y eliminaba el sesgo nacionalista hasta que un comité pudiera verificar quién lo había descubierto primero. Fue una herramienta diplomática crucial. Entiendo. Una solución burocrática para una guerra de egos. Y al final el 104 se quedó como Rutherfordio, ¿cierto? Sí, aunque a los rusos se les reconoció el elemento 105, que lo llamaron Dubnio, por su laboratorio. Se intentó repartir el honor, pero incluso este sistema tuvo que evolucionar. El elemento 106, el equipo de Berkeley propuso llamarlo Cyborgio, en honor a Glenn T. Cyborg. Un pionero en estos temas. El problema era que Cyborg estaba vivo. Vaya, nombraron elemento en honor a alguien que aún vive. Puedo ver por qué eso sería polémico. Es casi como deificar a alguien, ¿no? Hubo un debate enorme. La tradición era honrar a los científicos de forma póstuma. Algunos decían que sentaba un mal precedente. Pero al final se aceptó. Se aceptó, sí, porque sus contribuciones eran tan monumentales que merecían ese honor en vida, y demostró que incluso las reglas para nombrar al universo pueden cambiar. Si unimos todos los hilos, es fascinante. Empezamos con nombres basados en la experiencia sensorial, como blanco o brillante, luego al orgullo geográfico poniendo a países y pueblos en el mapa. Después inmortalizamos a nuestros héroes mitológicos y científicos, y al final tuvimos que crear un sistema burocrático para evitar que la política descarrilara la ciencia. La tabla periódica es un tapiz tejido con todos esos hilos. La evolución de los nombres refleja la evolución de la propia ciencia. Pasamos de una ciencia de individuos a una de instituciones y de naciones. Y para finalizar, te pregunto, si usted llegara a descubrir un nuevo elemento, ¿qué nombre le daría? La respuesta a esta pregunta dice mucho, no sobre de quiénes fuimos, sino sobre de quiénes somos ahora.